Buenas noches, bienvenidos a Mesa de Opinión. Terminó la Feria del Libro y por supuesto que hubo mucho que leer allí entre lo tanto que necesitamos leer los colombianos. Y uno de los libros que se deben leer, que recomiendo, es del profesor Jorge Restrepo Fontalvo, Fundamentos Constitucionales del Sistema Penal Colombiano. Jorge Restrepo es un excelente profesor, un escritor, un penalista, pero como además fue conjuez de la Corte Constitucional, se ha ocupado de los temas constitucionales, es decir, en otras palabras, de la Constitución, de donde parte todo el derecho. Por eso me pareció de la mayor importancia su obra y por eso es mi invitado esta noche en Mesa de Opinión. Bienvenido a Mesa de Opinión, Jorge. Gracias y me siento muy halagado, doctor Ricaurte, por esta invitación, porque sé de la amplitud de su audiencia y porque tengo conciencia de que a través de un programa como este se forma opinión. Y de eso se trata, que las obras estas de naturaleza académica trasciendan también al público en general, porque los académicos no podemos encerrarnos en un castillo allí de marfil, sino que tenemos que estar de frente al país y tratando de hacer algún aporte a la solución de los problemas cruciales que se viven en la actualidad. La Constitución, por supuesto, que organiza el Estado, es como el máximo programa que tiene el Estado y la sociedad, cualquier sociedad en el mundo. Eso indica que es muy importante conocerla por muchas razones, entre otras porque de ella parte todo el derecho, vale decir, todo el derecho en Colombia y en cualquier parte del mundo debe expedirse de acuerdo con ella. Importancia de eso. Yo creo que para decirlo en términos muy sencillos, yo le preguntaría a quienes están viendo este programa, si usted o yo, o si cualquier persona les invitara a pertenecer a una cooperativa de ahorro y crédito y les dijera para pertenecer a esa cooperativa, ustedes tienen que aportar 100.000 pesos ya. ¿Habrá alguien ingenuo después de lo que ha ocurrido con DMG y con tantas pirámides que aporte los 100.000 pesos sin preguntar previamente cómo se va a manejar ese dinero, a qué se va a destinar? Lo primero que uno hace si le piden pertenecer a una cooperativa o a una unión de profesores es préstenme el reglamento para yo saber cómo vamos a organizar esto, cuándo nos vamos a reunir, quién va a guardar la plata, quién va a dirigir, quién va a organizar las reuniones. Eso es la Constitución. La Constitución es el reglamento de la sociedad más importante a la cual todos ustedes que están viendo este programa pertenecen. Pertenecemos a una sociedad muy importante llamada Colombia S.A. Usted me conoce, doctor Ricaurte, yo no soy partidario del neoliberalismo que todo lo privatiza. No estoy hablando de Colombia S.A. como Colombia Sociedad Anónima, sino Colombia Suramérica. De esa sociedad somos miembros alrededor de 50 millones de personas. No hay ninguna otra sociedad a la cual pertenezcamos que sea tan importante. Y como estamos en una sociedad capitalista y la gente piensa en este programa, que esa sociedad maneja con todas sus dependencias, no solamente con el presupuesto central, sino también con los presupuestos departamentales y los presupuestos municipales, calculo yo alrededor de 40 billones de pesos al año. Usted y yo que pertenecemos a una sociedad que anualmente maneja 40 billones de pesos, ¿no será bueno que sepamos quién va a manejar ese dinero? ¿No será bueno que sepamos cuáles son las reglas para elegir a las personas que dirigen esa sociedad? Es decir, las reglas de todos, lo que concierne a todos, de lo cual
muy pocas personas se ocupan. Dejan para unas minorías como regla general, y esa falta de participación en todos los campos de la vida nacional retrasa el desarrollo, retrasa la democracia, no le deja avanzar lo suficiente. Pero quiero llevarlo a que de manera lo más práctica posible usted le diga a los televidentes, que es lo importante, cuáles son los principales fundamentos constitucionales, primero del derecho y luego del derecho penal, para ubicarnos un tanto en su obra, que es muy importante. Sí, lo primero es la propia Constitución. En el primer inciso llamamos los abogados los párrafos de un artículo. En el primer párrafo, para que todos nos entendamos, del artículo 4 se dice que la Constitución es norma de normas. Es decir, la Constitución está por encima de cualquier ley o de cualquier otra norma jurídica. Eso lo sabemos los abogados, pero es también importante que lo sepa el público en general. Porque allí están las bases para todo el derecho, porque claro, no necesitamos abogados y porque no necesitamos una serie de profesionales, por cierto, unos muy destacados, otros no tanto, unos honrados, otros no, pero de todas maneras, si todos los ciudadanos, y más que todos los ciudadanos, Jorge, todas las personas tuviéramos las nociones básicas, claras, de cómo es que está organizada la sociedad y el Estado, ¿no le parece que otro sería el destino de este país? Mire, si los ciudadanos conocieran la Constitución y si supieran utilizar los mecanismos que ella ofrece para defender sus derechos, créamelo que yo sé que usted me lo cree, pero digo a la gente en general, créanmelo, podríamos estar al nivel de Noruega o de Suecia. Alguna vez decía el maestro Echandía que no hay que olvidar que no estamos en Dinamarca, sino en Cundinamarca. Pero es que Cundinamarca se podría parecer a Dinamarca si realmente la Constitución se aplicara adecuadamente. Pero para aplicarla lo primero que hay es que apoderarse de ella, empoderarse, que se conozca. Y por ello, en el texto, yo insisto en la necesidad de que el ciudadano común llegue al conocimiento de la Constitución. Y es que la propia Constitución en el artículo 41 le puso una obligación al Estado que no se está cumpliendo. Dice el artículo 41 que en todas las instituciones de educación, en todas es de kindergarten a nivel de posgrado, sí, en todas las instituciones sea obligatorio el estudio de la Constitución y de la instrucción cívica, y que además se fomenten prácticas democráticas para que la gente se ejercite. Si ese artículo se cumpliera, en los kindergarten habría que hacerle juegos a los niños. No se trata de explicarles las obras de León Deguy o de Rousseau. Pero se trataría de hacer unos cursillos básicos, claro, a todos los niveles, porque la verdad es que a todos los niveles hay desconocimiento de la principal institución, que es la Constitución, después del Estado. Pero mire, quiero llevarlo también a una serie de principios. Los principios son normas de derecho condensadas que son vitales en la vida de las sociedades. El principio de igualdad es vital. El principio esencial de la justicia es un principio y un valor rector. Hablemos un poquito de eso para llevar a los televidentes a lo básico de su libro, donde se ocupa de los temas constitucionales y particularmente con el derecho penal, donde usted es un maestro. Decía Kelsen que la Constitución es la ley fundamental del país, la ley fundamental. Pero ocurre que el primer
el primer título de la Constitución se denomina de los principios fundamentales. ¿Qué quiere decir eso? Que los 10 primeros artículos de la Constitución y el preámbulo de la Constitución señalan lo que se llaman los valores esenciales, los principios esenciales de la Constitución. Allí está la axiología de la Constitución. Está lo que los judíos llamaban el Sancta Sanctorum. Es como los 10, así como los católicos creyentes, los cristianos y los judíos tienen 10 mandamientos. Pensemos que la Constitución tiene 10 principios, son los 10 primeros artículos. Los básicos. Esos 10 artículos debería conocerlos casi de memoria los 50 millones de miembros de la sociedad Colombia S.A. y este país marcharía mucho mejor. El primero y básico de esos principios está anunciado desde el preámbulo y enfatizado en el artículo primero, que dice que uno de los fundamentos de esta sociedad llamada Colombia S.A. es el respeto a la dignidad humana. Muy bien, de donde debe partir todo, deben partir todos los operadores jurídicos, quienes aplican no solamente la Constitución, sino el derecho. Pero a raíz de lo que ha dicho Jorge Restrepo, después de una pausa, le voy a preguntar sobre una serie de principios básicos. Por ejemplo, el de la buena fe. Por ejemplo, el del debido proceso, el derecho fundamental al debido proceso y otros temas más. ¿Para qué? Para que ustedes aprendan no solamente que tienen un mecanismo esencial, por ejemplo, el de tutela para defender sus derechos fundamentales, sino qué tipo de derechos se le deben respetar esencialmente. Eso y mucho más después de una pausa. Ya regresamos a Mesa de Opinión. Continuamos en Mesa de Opinión. Me encuentro con el autor de este libro, Fundamentos Constitucionales del Sistema Penal Colombiano. Es Jorge Restrepo Fontalvo y había dejado planteadas unas inquietudes sobre las cuales le pido a mi invitado rápidamente hablar un poco de la utilidad de ellas. El debido proceso. El debido proceso es el derecho que cada miembro de Colombia S.A. tiene de, primero, conocer las normas con las que se les va a juzgar, saber quién lo va a juzgar y cómo lo va a juzgar. Eso está en la Constitución. Eso está en el artículo 29 de la Constitución. El principio de la buena fe. El principio de la buena fe parte del supuesto de que, como decía alguna vez Laureano Gómez, a la gente hay que creerle lo que dice. El principio de la buena fe, que estaba recogido en el Código Civil simplemente como un anexo a la posesión, ahora es un principio constitucional, donde dice que ella se presume, es decir, que en las actuaciones que un particular tiene frente a las autoridades, se presume que lo que está diciendo lo hace de buena fe. Se presume su inocencia y su buena fe. Sí, entonces la relación que existe con la presunción de inocencia es muy estrecha. El Estado es muy poderoso, el ciudadano es el débil. El derecho siempre tiene que ponerse del lado del débil. Si el Estado tiene los instrumentos para probar, es él quien tiene la carga de la prueba y no el individuo. El individuo dice, yo soy inocente, hay que creerle, mientras el Estado no le pruebe que no lo es. El derecho a la libertad y el derecho penal. El gran problema es que el derecho penal debe ser un instrumento que defienda la libertad y no un instrumento que, por el contrario, se haya utilizado para privar de la libertad a las personas. La Corte Constitucional ha hablado en 2 ocasiones de que existe un estado permanente de inconstitucionalidad. Colombia tiene cerca de 140.000 personas presas. Más de 40.000 de ellas ni siquiera han sido condenadas y deberían estar gozando de su libertad. Un principio que está no solamente en la Constitución, sino en el Código Penal y en el Código de Procedimiento Penal, dice que la libertad debe ser la regla y solo excepcionalmente debe privarse a alguien de la libertad. Pero aquí todavía hay jueces que creen que un autico de detención no se le niega a nadie y a la gente la andan privando de la libertad. No a las penas irredimibles. No a las penas irredimibles, ¿por qué?
porque si creemos en la dignidad humana, tenemos también creer que todas las personas de alguna manera pueden reorganizar su vida. Y el Estado y el derecho tienen que estar al lado de ellas para ayudarles a hacer un nuevo proyecto de vida y no partir del supuesto de que no hay nada que hacer con ellas. Por eso también se prohíbe la pena de muerte desde el artículo 11 de la Constitución Política. ¿Y entonces por qué hay en Colombia penas perpetuas? Porque realmente no ha habido suficiente habilidad interpretativa por parte de los jueces, porque se prohíbe la prisión perpetua, pero ha habido casos en que a una persona de 80 años la han condenado a 40 años. No sé si sea para que a los 120 años, como un ciudadano nuevo, salga resocializado a iniciar una nueva vida. Pero la pérdida de investidura, por ejemplo, no es una sanción penal, sino disciplinaria, pero es perpetua. ¿Cómo entender eso? Yo no lo entiendo y creo que usted tampoco, porque desde luego me parece que hay que darles, y que el constituyente primario mismo, que es el pueblo, en un momento determinado bien podría dejar de lado esa afirmación de que alguien no puede ocupar un cargo público determinado. Si la inmensa mayoría de los ciudadanos eligieran a alguien que se encuentra inhabilitado, yo creo que habría que reconocer esa elección, esa expresión del constituyente primario. ¿Nadie puede ser juzgado 2 veces por una misma causa? No puede serlo, pero dentro de la misma jurisdicción. Uno puede ser juzgado por un hecho en la justicia disciplinaria y por el mismo hecho por la justicia penal, claro, y por el mismo hecho por la justicia civil. Pero lo que no se puede es juzgar a una persona por los mismos hechos disciplinariamente o penalmente o cualquier otro tipo de responsabilidad, no doblemente. ¿Por qué la justicia en Colombia es tan escasa? Porque algún ministro de justicia, que puede ser de ingrata recordación, dijo alguna vez que la justicia era la cenicienta del presupuesto nacional. La justicia no da votos y por eso la misma casta política ha desatendido los compromisos con darle los suficientes recursos a la justicia para que opere adecuada y debidamente. ¿Qué aprendió esencialmente en muy breves palabras como conjuez de la Corte Constitucional? Aprendí que la Corte Constitucional es tal vez la institución más respetable que tiene este país. Aprendí que allí hay unos jueces tremendamente probos y que están pensando efectivamente es en el bienestar de esta democracia y en el bienestar de los ciudadanos. Me siento, tal vez, el mayor homenaje que he recibido en toda mi vida ha sido el de haber sido conjuez de la Corte Constitucional, y le pido a los ciudadanos colombianos que creamos en nuestros jueces. Una sociedad que no cree en sus jueces no va a ninguna parte. Pero entonces, ¿por qué muchas veces deciden en contra de la Constitución y del derecho? Bueno, esa es una apreciación. Los jueces son seres humanos y pueden equivocarse, y por eso hay doble instancia. Puede haber errores por parte de los jueces. Incluso, ¿Por qué justamente prevaleciendo el principio de favorabilidad se prohíbe la doble instancia y se crea ahora, pero no se aplica el principio de favorabilidad con relación a los casos decididos? Bueno, aclaremos que, como usted mismo lo ha mencionado, ese era un precepto constitucional que venía desde la Constitución del 86 y que estaba también en la Constitución del 91. Pero ahora, en la actualidad, ya se estableció que la doble instancia debe establecerse para todos. Y habría que recurrir, habría que abrir esa discusión acerca de si debe o no aplicarse también retroactivamente. Si usted me pregunta mi opinión personal, yo creo que sí debería concederse la favorabilidad y dársele la oportunidad de una doble instancia a quienes fueron juzgados en una sola y fueron condenados. Porque se está desconociendo evidentemente el principio de favorabilidad. Usted es un buen escritor, un intelectual. ¿Se está ocupando de los intelectuales al escribir sobre ellos? Un poquito de eso rápidamente antes de que se me acabe el tiempo. Yo he estado en un proyecto que he denominado yo mismo Artífices del Pensamiento Penal Colombiano. Van 3 tomos que se han publicado. El primero de ellos fue sobre la obra intelectual en la Academia de Luis Carlos Pérez, el gran maestro que fue rector de la Universidad Nacional. Sí. El segundo fue dirigido a mi maestro, a mi
padre intelectual Alfonso Reyes Echandía. ¿Y cuántos le faltan? Y el tercero, que fue lanzado en la Universidad Javeriana el 22 de marzo, fue sobre la obra del maestro Gaitán Maecha. ¿Cuántos me faltan? Todos, me faltan tantos que sé que la vida no me va a alcanzar para tratarlos todos, pero serían por lo menos unos 10 o 15 volúmenes más. En este momento estoy trabajando en la obra intelectual de Carlos Lozano y Lozano y también en la de Arturo Quijano, un gran penalista de finales del siglo XIX. ¿Prefiere los fundamentos del derecho constitucional o prefiere los fundamentos del derecho penal? Y si yo le preguntara cuál de sus hijos usted ama más, ¿qué me respondería? Por supuesto. A todos. Así es. Yo lo que amo es la actividad intelectual en la academia y el compromiso que a partir de la academia tengo con una realidad social a la que todos debemos contribuir para transformarla y tratar de edificar lo que todos queremos, una Colombia más justa y más incluyente. ¿Cómo hacer para que no solamente en los campos del derecho, sino en todos los campos, los colombianos nos volvamos mejores lectores? Lo que tenemos en primer lugar es que entender que nosotros, yo he dicho una frase que he repetido mucho y que mis alumnos repiten. Lo primero que hay que aprender es que el mundo no se acaba en Monserrate. Ahora, si estuviéramos en Santa Marta, diría no se acaba en la Sierra Nevada. El mundo es ancho y ajeno, como decía el gran escritor peruano Ciro Alegría. Lo que hay es que hacerlo ancho pero propio. Hay que saber que el mundo, que hay otras realidades. Y también hay que saber que el mundo no comenzó el año pasado ni se va a acabar el entrante. Hay que tener visión histórica. Y la única forma de tenerla es acercarse a los textos, acercarse a los libros, tratar de aprender de todos estos miles de millones de seres humanos que nos han antecedido aquí y adquirir un compromiso también con los miles de millones de seres humanos que van a venir después de nosotros para dejarles un legado de compromiso, un legado de lealtad con el derecho que ellos tendrán también de un planeta con un medio ambiente adecuado y con unas instituciones jurídicas justas. Jorge, lo felicito por sus libros y por su investigación. Ricaurte, usted que es mi amigo personal y por eso ahora puedo tutearlo como no se acostumbra en la televisión. Sí, señor. Déjame decirte que mi compromiso con este país va a ir hasta el último día. Qué bien, que así sea por el bien de Colombia. Gracias por Y no se les olvide, todo libro es fuente de luz, todo libro enseña, se trata de lo que pensamos los seres humanos de manera decantada. El ser humano es dueño de lo que calla y esclavo de lo que escribe. Hay que ser esclavo de muchas cosas buenas. Ya regresamos a Mesa de Opinión después de una pequeña pausa. Regresamos a Mesa de Opinión. En esta parte del programa, mi invitado es un joven, es Juan Alejandro Suárez. Lo invito por una elemental razón, porque está preparado, es profesor en posgrado en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, y esos valores hay que promocionarlos. Este es un canal que promociona los valores. Y voy a tocar con él unos aspectos rápidamente de la vida nacional hasta donde nos alcance el tiempo. Juan Alejandro, bienvenido a Mesa de Opinión. Ricardo, muchas gracias por invitarme al programa. Un escenario me parece ideal para discutir temas de la actualidad nacional y reflexionar sobre temas tan importantes para nuestro país. ¿Por qué usted es profesor de Derecho Constitucional en posgrado? ¿Qué lo animó a dedicarse a esa área del conocimiento y del derecho? Pues estimo que para poder comprender más nuestro país, para poder entender cómo funcionan nuestras instituciones y sobre todo para poder aportar de una forma informada, de una forma estructurada, pues se tiene que conocer la estructura de nuestro país, cómo funciona nuestro Estado, y por ende pues siempre me apasionó esa materia y sobre todo mostrar ese conocimiento, irradiarlo a los estudiantes, que me parece
una base del derecho y en realidad un conocimiento que debe tener cualquier ciudadano colombiano. Las objeciones que presentó el presidente de la República sobre la ley estatutaria de la JEP finalmente llegaron o se fueron para la Corte Constitucional ya. ¿Su opinión en ese sentido cuál es? Pues en primer lugar, para mí las objeciones presentadas pues, no tenían un respaldo constitucional. Considero que dichas objeciones no eran constitucionales. ¿Por qué? Porque son contrarias a lo decidido ya por la Corte Constitucional, que previamente ya se había pronunciado. Pero se había pronunciado sobre las objeciones en relación con la constitucionalidad del proyecto, no en relación con la conveniencia. Sí, pues el presidente Duque manifestó que las objeciones que se presentaban específicamente a 6 artículos eran por razones de conveniencia y no constitucionalidad. Pero si uno hace un análisis pues, de artículo por artículo sobre su contenido, uno ve que son aspectos casi todos de mera legalidad, sobre todo de constitucionalidad, e incluso sobre aspectos que ya la Corte se había pronunciado, en específico la sentencia CE 88 de 2018. Ya eso era cosa juzgada y pues lo que considero en mi criterio que debió hacer el presidente es pues, respetar la cosa juzgada y la decisión de la Corte. En materia de constitucionalidad, pero hay materias que pueden ser a la vez de orden constitucional, o sea, inconstitucionales y a su vez inconvenientes. ¿No le parece que el presidente tenía razón en presentar las objeciones, mas no tenía razón en cuanto a la inconveniencia de presentarlas? Pues como he afirmado, Ricaurte, en mi criterio la mayoría de objeciones son realmente de contenido de la norma, incluso de decisiones que estableció la Corte. Por ejemplo, en una de las objeciones que él presentó, él dijo en su alocución que la Jurisdicción Especial para la Paz, al momento de analizar si es extraditado o no, uno de los miembros que se está postulando para la jurisdicción no podía practicar pruebas. Él dice, no, eso es inconveniente y no se puede. Incluso hace referencia a otra ley que se presentó. Y la Corte dijo, no, pues sí se puede, siempre y cuando estas pruebas sean necesarias para determinar la fecha en que ocurrieron los hechos, porque si es posterior a la firma del acuerdo, pues es viable la extradición. ¿Su conclusión es entonces que la Corte Constitucional se declara inhibida y que el presidente tenga que sancionar la ley, o qué va a pasar? Sí, yo considero que sí, porque en principio me parece que ya la Corte decidió, y no, más que tema de conveniencia o no de este asunto, pues creo que hay que haber un respeto por las decisiones judiciales, por la separación de poderes. Sería muy interesante que el gobierno nacional, si considera que hay temas inconvenientes, porque es válido plantear esas inquietudes, y sobre todo a la sociedad colombiana que todavía tiene inquietudes sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, yo creo que se podría discutir en el escenario adecuado, que es el Congreso, una reforma a la ley estatutaria y en realidad llegar a un consenso con todas las fuerzas que están en el Congreso, pero no desconocer lo que ya dijo la Corte Constitucional. Es una lástima que no se haya hecho la reforma a la justicia que necesita este país y vuelve a estar sobre el tapete. ¿Qué debe pasar en ese sentido? Bueno, en primer lugar, yo creo que es importante que se tenga en cuenta a todos los actores que están involucrados en tan importante asunto. Hay que tener en cuenta, obviamente, la rama judicial, en cabeza pues, de las altas cortes, las opiniones de cada una de esas altas cortes. Hay que tener en cuenta la academia. Me parece que una de las fallas que hubo en el proyecto de reforma que se presentaron es que no tuvo en cuenta a esos actores. Ellos son los que tienen la experiencia, el conocimiento, los que están en el día a día del funcionamiento de la rama judicial, y por ende pueden aportar mucho a ese debate. Pueden aportar, pero no consensuarlo con ellos, porque ellos tienen muchos privilegios que no van a ceder fácilmente. Si la reforma algún día pasa como debe hacerlo, porque esa es una reforma aplazada incluso desde antes de la actual Constitución, si eso pasara, por ejemplo, se les pondría juez real a los magistrados de las Cortes que no lo tienen. Es verdad, ese es uno de los puntos que yo creo que se deben considerar. Se deben establecer mecanismos para, pues por llamarlo así, limpiar la imagen, porque en muchos aspectos la gente tiene mala imagen de la justicia, y en realidad pues el juez natural en este momento, que es la denominada Comisión de Absoluciones, pues siempre ha sido inoperante. Entonces considero que se deben hacer reformas para lograr que no sean los jueces, pues las altas cabezas de las jurisdicciones y de la justicia en Colombia,
no tengan ni Dios ni ley, pues por llamarlo así, que pues se les juzgue, obviamente garantizándoles el debido proceso con todas las garantías, pero que sus actuaciones tengan control. Entonces es necesario que exista un órgano especial, que no sea la Comisión de Absoluciones, de acusaciones, sí, disculpe. es que en la práctica es eso. Sí, que sea el que los juzgue, que sea el que determine su responsabilidad y si es necesario no apartarlos. Pero en el 2015 se creó una comisión que se llamó Comisión de Aforados en reemplazo de la Comisión de Acusación, y la Corte Constitucional declaró eso inconstitucional con la tesis de que se sustituía la Constitución. Ahora de pronto vuelve a pasar lo mismo. Sí, es un tema peligroso porque pues, para la Corte casi determinó un inamovible, lo que denominamos pues, en la doctrina una cláusula pétrea, hemos dicho que casi el poder constituyente derivado no puede reformar la Constitución en temas de justicia, prácticamente eso quedaría en manos de un constituyente primario. Entonces habría que ver si no, porque podría pasar eso nuevamente, realmente. ¿Sabe cuándo se va a hacer la reforma a la justicia que necesita este país? Es un tema Por ejemplo, difícil. para quitarle las funciones judiciales al Congreso, que no debe tenerlas porque lo que más distante debe estar de la política es la justicia, cuando se haga una asamblea constituyente, porque ni el Congreso se va a despojar de unas facultades que tiene en el campo de la justicia y que no debiera cumplir. Ni las Cortes ni el Consejo de Estado van a estar de acuerdo en que les ponga juez real y que les quiten los inmensos privilegios que tienen. Sí, eso es un tema que no solo queda en el aspecto netamente jurídico, es un aspecto de fuerzas y político. Sí. Como muy correctamente lo menciona Ricaurte, el Congreso tiene un poder muy grande al tenerle ese intento de control a las altas cortes, incluso todavía tiene esa facultad nominadora respecto a la Corte Constitucional, y pues las altas cortes todavía pues son casi intocables cuando hay actuaciones que son pues reprochables. Entonces es muy difícil en ese juego político que alguno de los dos sea, que quiera quitarse privilegios. Entonces seguramente el medio será una Asamblea Nacional Constituyente o una reforma light a través del Congreso que no solucionará de fondo esos problemas. Así es. En materia de reforma política, que es otro tema aplazado, por ejemplo, para evitar lo de los personalismos, cerrar las listas, pero con democracia interna, eso no lo vienen permitiendo los políticos, muchos, y eso también en mi concepto supondría o tendría que ver con una asamblea constituyente entre los tantos temas que no ha resuelto el Congreso y que no va a resolver. ¿Su opinión en ese sentido? Igualmente, pues la reforma política que se presentó el año pasado, que se discutió, debió tocar ese tema, que es muy importante, el voto preferente, la financiación de las campañas por parte del Estado, de los partidos, para evitar que gremios o intereses diferentes al servicio público se apoderen de una campaña, se apoderen de un partido, y que el partido pues prácticamente llegue empeñado a la hora de tomar decisiones en el Estado. Pues la financiación debería ser clave, y pues no se hizo. El otro tema, la eliminación no del voto de preferente, que la gente vote por programas, que vote por los partidos, no que vote por un caudillo o por un personaje mesiánico, un gran líder, sino que sea por programas. Eso generaría una gran altura, y son temas pendientes que no se han hecho, que no se han discutido, y que por el mismo tema del vaivén político, de los intereses que hay dentro del Congreso, difícilmente se aprobarán por el trámite ordinario, y seguramente habrá que acudir también a una Asamblea Nacional Constituyente. Muy bien, usted y yo vivimos en Bogotá, donde vivimos una cuarta parte de la población de este país. Nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas vivimos en esta gran urbe. Por eso, el siguiente tema que quiero tocar con usted es su opinión sobre algunos de los temas centrales de la ciudad de todos los colombianos. Después de la pausa, ya regresamos a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. ¿Cómo es importante que la gente opine? Para opinar hay que estudiar los temas, hay que conocerlos y hay que interesarse por los problemas de este país. Por eso me llama la atención que un joven como mi invitado, Juan Alejandro Suárez,
se interese por ellos. Y antes de hablar de los temas de Bogotá, si usted se quita la barba, queda como casi menos que en edad de ser bachiller. ¿Cómo ha logrado ser profesor de posgrado a tan corta edad? Pues, Ricardo, creo que con dedicación, con extremo profesionalismo, amor por lo que se hace, por la profesión. Yo empecé mi proceso desde que era muy joven, desde el pregrado me interesó siempre mucho la academia, la investigación, adquirir conocimiento, impartir conocimiento. Entonces, desde que estaba en pregrado, me vinculé con instituciones universitarias, primero como monitor, dando orientaciones a estudiantes pues, menores que yo, apoyando investigación de docentes, y pues gracias a ese trabajo y pues también a mi carrera profesional se me dio la oportunidad luego de pasar de ser monitora ya a ser docente. Ya voy para aproximadamente 4 años. Efectivamente, como usted dice, la primera vez que llegué, por ejemplo, a un aula, creo que los estudiantes de posgrado creían que de pronto les estaban haciendo una broma porque pues veían que el docente era mucho menor que ellos. Entonces, pues, pero mostrando el profesionalismo y la vocación, pues he ido ganando espacios. Lo felicito. En mi caso puedo decir con inmenso orgullo que he renunciado a muchas cosas en la vida, menos a ser profesorcito, porque esa es una misión loable, esa es una misión de entrega, esa es una misión que se compromete con el país, con las futuras generaciones. Fuera de unos temas claves en Bogotá, la inseguridad, la inmovilidad, hay un tema que poco lo han tratado incluso los candidatos a la alcaldía. Es el tema de la descentralización, que quiero tocarlo un poco con usted, porque usted fuera de ser profesor de Derecho Constitucional, es profesor de Derecho Administrativo. Bogotá, manejar Bogotá es tanto como gobernar varios países de Europa o de Centroamérica juntos. Y el centralismo aquí es bastante grande. Hay una especie de desconcentración. Para la mayoría de la gente ese término desconcentración indica que se delega, pero que la facultad final la retoma cuando quiera el poder central, en este caso el alcalde mayor. ¿Cómo ve ese panorama y cómo mejorarlo? Es verdad, es un tema muy complicado, como muy bien lo señalabas, Ricaurte. No tenemos ni siquiera conocimiento de cuál es la población de Bogotá. Seguramente abarca casi el 20% de la población nacional. Como tú dices, hay muchos países con menos población. De las localidades, hay localidades que fácilmente tienen más población que la mayoría de ciudades intermedias en nuestro país, que Bucaramanga, que Manizales, que Pereira. O sea, que manejar ese andamiaje es muy complicado desde un centro. Y sencillamente, pues los alcaldes locales, pues que básicamente son agentes nombrados por el alcalde mayor, y muchas veces el alcalde mayor, por más buenas intenciones que tenga, no va a poder manejar todos esos problemas, las problemáticas y todos los asuntos que debe tratar una localidad determinada. Entonces considero que una buena idea sería igualmente una reforma constitucional en que se establezca, en vez de esa desconcentración, incluso delegación, sí podemos hablar de una descentralización del distrito capital, que pues cada localidad tenga mucha más autonomía, que los alcaldes locales, por ejemplo, sean elegidos pues, por voto popular, que los alcaldes locales tengan más margen de acción y con eso puedan tratar sus problemas con mayor autonomía y con mayor facilidad y no solo dependiendo del centro. Igualmente considero pues, que esa misma relación se debe dar con sus juntas administradoras locales para que así puedan manejar con mayor facilidad sus asuntos. Pues recordemos que uno de los derechos que tienen las entidades territoriales es manejar sus asuntos propios sin injerencia del centro. Sí. Acá creo que considero que sería muy bueno para Bogotá teniendo en cuenta sus dimensiones y su problemática. Mire, hay localidades como Tunjuelito, como La Candelaria, como Santa Fe, que son muy pequeñas en relación con muchas otras, con Suba o con Usaquén, o usted vive en Usaquén, lo conoce muy bien, o con Kennedy, que ya se le llama Ciudad Kennedy hace mucho tiempo, o como Ciudad Bolívar. Esas localidades son en la práctica unas de las grandes ciudades del país,
metidas dentro de la administración de Bogotá cuando debieran tener independencia en ciertos aspectos hasta donde no se infrinja el principio de unidad en la dirección de la ciudad. ¿No le parece que una de las cosas que hay que corregir necesariamente ese desequilibrio en la distribución administrativa de la ciudad? Sí, definitivamente. Como decía, existe, a pesar de gran tamaño de muchas localidades, una cantidad de población y otras que son mucho más pequeñas, pues administrativamente prácticamente son iguales, tienen los mismos órganos. Esto depende del alcalde local y de su JAL. Entonces, dependiendo de esas necesidades de cada localidad, de su población y sus problemáticas, seguramente tiene que crecer más en la estructura administrativa en cada territorio y en otras reducirse. Aparte de eso, generarles una mayor autonomía pues, para el manejo de sus recursos y para tomar ciertas decisiones, siempre y cuando pues, no sean abiertamente contrarias a, por ejemplo, un plan de desarrollo distrital. Entonces, creo que sí es necesario hacer esos ligeros ajustes en la institucionalidad del distrito pues, para que funcione mejor. ¿Cómo deben ser las funciones que desempeñe la administración central, el alcalde mayor con su equipo de secretarios, y cuáles debieran ser las funciones que se le debieran trasladar a las localidades que en mi concepto debieran llamarse ciudades dentro de la ciudad? Ciudad Kennedy, Ciudad Bolívar, Ciudad de Usaquén, etc. ¿Cómo en sus estudios, cómo cree que, cuál es la conclusión que en ese sentido usted puede sacar? Yo considero que igual debe haber una articulación, debe haber una armonía. Se deberían establecer unos lineamientos generales de política pública del programa que tiene para ese cuatrenio el gobierno distrital, unos mínimos, y que ya haya un establecimiento de por llamarlo así, un plan de desarrollo local para unas problemáticas específicas de la localidad, y que en ese caso pues ya sea una competencia pues de la alcaldía que ejecuten el presupuesto en esos específicos aspectos, sin contrariar pues una política general. No podría ser que, por ejemplo, estamos haciendo el metro y va a atravesar una de las localidades y el alcalde local, como no le interesa eso, claro, se puede oponer a ese proyecto. Eso sí, claro, sería impensable. Los grandes proyectos integrales de la ciudad deben ser manejados por la administración central. Pero mire, son 20 localidades. ¿No le parece que eso debiera reducirse a unas 10? ¿Con qué propósito? Que esas 10 elijan su propio consejo, por supuesto, mejor, en el consejo de la ciudad tengan representación directa cada una de esas 10 o 12 localidades, que haya unos centros administrativos para atender integralmente y no de manera pulverizada como se hace ahora los distintos aspectos de la ciudad, un solo centro administrativo por cada ciudad dentro de la ciudad. ¿Qué le parece? Es una idea muy interesante porque, como habíamos mencionado, hay varias localidades que son mucho más grandes que las ciudades intermedias, que tienen grandes problemas, sí, y hay veces que la respuesta desde el centro es muy tardía, no alcanza a llegar, no tiene la suficiente conexión, la suficiente relación con los ciudadanos. Entonces me parece una propuesta bastante interesante. No lo había pensado, por ejemplo, el tema del consejo, que fuera como tipo un congreso de la República que tiene representantes al nivel, en este caso distrital, y los representantes de cada localidad. Sería muy interesante y sobre todo creo que las necesidades y las problemáticas de cada localidad pues se oirían más fácil en el centro. Parece una propuesta bien interesante y me parecería muy viable. De los estudios que usted ha realizado, Juan Alejandro, acerca de la ciudad, ¿qué temas son los que más cree donde se requiere la incidencia, por ejemplo, de los ediles que se elegirán este año, de los concejales y del propio alcalde mayor? Pues considero que la ciudad en este momento está padeciendo de infinidad de problemas, pero hay 3 problemas básicos que son el tema de la movilidad, el tema de la seguridad y el tema de la protección del medio ambiente.
pues vemos lastimosamente en noticias que nos estamos abocando, a pesar de que tenemos unos cerros orientales con mucha vegetación, una enorme riqueza natural, nos estamos enfrentando a un gran problema de crisis ambiental, que ya en ciertas localidades el aire no es respirable. Me parece que las autoridades deben enfocarse mucho en eso. En el tema del edil, pues debe no solo pensar en tema de arborización, sino, por ejemplo, en un tema como la localidad de Puente Aranda, articular con los empresarios, establecer si es necesario comparendos ambientales, horarios o no para producir, para generar el funcionamiento de las fábricas y si eso se resulta suficiente. En temas de seguridad también me parece que hay que articular las necesidades de cada localidad, cuáles son sus problemas de seguridad con la Policía Nacional, requerir si es necesario más pie de fuerza, si es necesario más órganos y equipos de tecnología para vigilar la ciudad, cámaras. En muchas localidades no hay cámaras, solo algunas tienen, el sistema no está interconectado. Por ejemplo, en el caso de Usaquén, que es la localidad donde yo vivo, hasta hace muy poco se creó la estación de policía, se construyó, no tenía, era la única localidad que no tenía, a pesar de que viven 500.000 personas. Esta localidad no tiene casi un sistema de cámaras, entonces ¿cómo es posible que con el escaso pie de fuerza que se encuentra en la ciudad de Bogotá tampoco les demos mecanismos suficientes? Seleccionó 3 temas vitales. Claro, es imposible incluirlos todos en un programa breve como este, pero ¿no le parece que allí entre las prioridades se debe incluir también, y rápidamente porque se nos acabó el tiempo, el problema de la corrupción? No se les olvide, no se nos olvide que aquí se generó el famoso carrusel de la contratación, para citar solo un caso. Claro que sí, pues principalmente creo que es en el caso de las autoridades locales, los miembros de la Junta de Acción, sí, la Junta Administrativa Local, los ediles, pues una de sus principales labores, aparte de ser el primer vínculo entre el ciudadano y las autoridades distritales, es ser un veedor, es verificar y vigilar que los recursos públicos se inviertan correctamente. Entre sus funciones está uno, aprobar el presupuesto de la localidad, y también debe verificar y hacer un control de cómo se está ejecutando ese presupuesto. Esa es una labor principal porque esos son los dineros de todos, que cada uno pagamos a través de nuestros impuestos. Entonces debe ser el primer llamado, estar vigilando, estar articulando con las autoridades, las personerías y los entes de control para que los recursos de cada localidad se inviertan en lo que son, en lo que debe ser. Lo felicito porque usted tiene un conocimiento importante en el campo institucional, pero también lo tiene en el campo de la administración y el manejo de esta ciudad, que es la de todos los colombianos. De lo que no le pregunté rápidamente, ¿qué quisiera decir? Quería pues concretar tal vez la idea de los temas de las autoridades locales. Sí. Por ejemplo, pues mucha gente se queja, mi calle no está pavimentada, la vía está muy dañada, no sabe a qué acudir. Las autoridades locales son el primer llamado a velar por eso, por la ejecución de ese presupuesto, por priorizar las necesidades de cada localidad. Sí. Entonces considero pues que es muy importante que la gente los conozca, que la gente sepa de sus funciones y que esté en contacto permanente. A pesar de la importancia de estas autoridades y que hemos visto que prácticamente son un consejo dentro de cada pequeña ciudad de Bogotá, la gente a veces no conoce a sus ediles, la gente ni siquiera sabe que hay elecciones para eso. Se limita a escoger el alcalde muchas veces sin conocer quiénes son sus representantes a nivel local. Entonces me parece muy importante que la gente se apersone de los problemas de su localidad, conozca cómo funciona la localidad, cuáles son sus autoridades, sobre todo cuáles son sus funciones y cómo acudir a cada una de estas autoridades. Que participe en la decisión, en el tratamiento y solución de sus problemas. Claro que sí. No crean que son los elegidos o la autoridad los que deben solucionar sus problemas, sino que como es un problema de todos, la solución debe corresponder a todos. Claro que sí, se debe construir. Pienso que, por ejemplo, los ediles que estamos hablando de ellos deben relacionarse con la comunidad, deben involucrarse y construir sus proyectos, construir sus propuestas con base en las necesidades y lo que le diga la ciudadanía. Se impone pues hacer una gran participación, es decir, una gran invitación a la participación para la solución de los problemas comunes. Me complace haberlo tenido en Mesa de Opinión. Me complace aún más que me hayas invitado y poder discutir de estos temas tan apasionantes e interesantes. Muchas gracias, Ricaurte. Muy bien. A ustedes, feliz noche. Que descansen, que el Dios de Colombia los bendiga siempre. Feliz noche.